Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de un científico que se atrevió a cruzar la frontera entre la ciencia y el chamanismo para responder una pregunta radical. ¿Y si la realidad no es algo que simplemente vemos, sino algo que nuestro propio cerebro está creando a cada instante? Es que esta pregunta es el centro de todo. No es cualquier cosa, ¿eh? Y la respuesta que encontró Jacobo Grinberg, podría poner patas arriba la forma en que entendemos el universo y a nosotros mismos. Para entender esta historia, lo primero es conocer al protagonista. Un hombre que vivió, literalmente, entre dos mundos que parecían no tener nada que ver. A ver, que quede claro. Jacobo Grinberg no era un cualquiera. Era un neurofisiólogo de prestigio, con un montón de estudios publicados sobre el cerebro, la memoria, la percepción. Lo suyo era el laboratorio, los datos, las hipótesis que se pueden medir y comprobar. ¿Un científico? Vamos. Pero Grinberg tenía la sensación de que a la ciencia se le escapaba algo. Esa curiosidad por los límites de la consciencia lo sacó del laboratorio y lo lanzó a un viaje alucinante, directo al corazón del chamanismo mexicano. Y allí se encontró con cosas que desafiaban toda lógica científica. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque Grinberg no se limitó a leer libros sobre chamanes, no. Se fue a vivir con ellos, estudió sus técnicas y documentó sus capacidades, que eran increíbles. Él aplicó su mentalidad científica a fenómenos que otros habrían tachado de truco o de simple sugestión. Para Grinberg no eran solo historias, eran datos, pistas sobre el potencial que se esconde en el cerebro humano. ¿Y lo que encontró? Bueno, es que es para alucinar. No hablamos de generalidades. Conoció a gente como don Panchito, un maestro que decía poder leer el futuro en las estrellas, o doña Josefina, que le contó que podía salir de su cuerpo por las noches para visitarlo, o don Lucio, que era capaz de hacer un diagnóstico espiritual mirando la yema de un huevo. Esto no se podía explicar en ningún laboratorio. Esta frase de don Lucio resume a la perfección la visión del mundo que Grinberg se encontró. Para ellos, la realidad que vemos y tocamos no lo era todo. Había un universo de información, de energía, al que se podía acceder si uno desarrollaba la sensibilidad correcta. Y esta idea, ojo, iba a ser clave para las futuras teorías de Grinberg. Esta era la pregunta para Jacobo. Él no quería simplemente creer, quería entender. ¿Podía el cerebro, ese órgano que conocía tan bien, tener la clave para explicar estos fenómenos tan raros? Con esa pregunta en la cabeza, se volvió al laboratorio. Venga, volvemos a la ciencia pura y dura. Vamos a ver cómo Grinberg intentó tender un puente entre esos dos mundos, buscando pruebas físicas de conexiones que en principio son invisibles. A ver, para que nos entendamos, un potencial provocado es, básicamente, la respuesta eléctrica del cerebro cuando le das un estímulo, como un flash de luz o un sonido. Es una forma de escuchar cómo reacciona el cerebro, como ver el eco de la realidad dentro de nuestras neuronas. Y uno de sus hallazgos clave fue este. Se dio cuenta de que si enseñaba letras de diferente tamaño, como una A mayúscula y una A minúscula, la parte visual del cerebro se activaba mucho. Pero si enseñaba letras con un significado distinto, como A y E, eran otras áreas las que se encendían. Esto probaba algo fundamental, que el cerebro tiene zonas específicas para procesar el significado, algo que es abstracto, que va más allá de lo puramente físico. Claro, con esto en mente dio un paso más. Puso a dos personas a intentar comunicarse sin hablar, mientras medía su actividad cerebral. Y el resultado fue asombroso. Cuanto más profunda sentían que era la comunicación, más se parecían sus ondas cerebrales. Sus cerebros, literalmente, estaban entrando en la misma sintonía. Este gráfico lo deja clarísimo. En momentos de poca comunicación, cada cerebro iba por su lado, la coherencia era baja. Pero en los momentos en que ambos decían haber pensado en lo mismo, por ejemplo en la imagen de un trofeo, ¡boom!, la coherencia se disparaba por las nubes. Era la primera prueba tangible de una conexión mente a mente. Vale. Por un lado tenemos las experiencias de los chamanes. Por otro, los datos de laboratorio. Grinberg estaba listo para juntarlo todo y formular una teoría que lo explicara. Una idea tan bestia que podía cambiar nuestra idea de lo que es la conciencia. Y la llamó la teoría sintérgica. Un nombre que suena potente, ¿verdad? Sintergia viene de síntesis y energía. Es la teoría de la energía sintetizada, la culminación de toda su vida investigando. La teoría se sostiene sobre dos pilares. El primero, el campo neuronal. Hay que imaginar que toda la actividad de nuestras neuronas crea una especie de campo de energía alrededor del cerebro, como si fuera un holograma de nuestros pensamientos. El segundo pilar, el campo cuántico. La física moderna nos dice que el espacio no está vacío, sino que es una red de energía vibrando. Pues bien, Grinberg propuso que estos dos campos interactúan. Y aquí viene la bomba. Según Grinberg,
La realidad que percibimos, los colores, los objetos, los sonidos, no es algo que está ahí fuera, existiendo por su cuenta. No. Es el resultado de la interferencia, del choque, entre el campo de nuestro cerebro y esa red de energía del espacio. O sea, que el cerebro no es un mero receptor de la realidad, es un co-creador. Es que esta frase, tela marinera, le da la vuelta a todo. Lo que pensamos que es el mundo exterior es, en realidad, una proyección que genera nuestro propio cerebro al interactuar con el tejido mismo del universo. Brutal. Vale, respiremos hondo. Porque si esta teoría es cierta, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? Las implicaciones son, son enormes. Es que esto cambia las reglas del juego por completo. Dejamos de ser simples espectadores viendo una película cósmica y nos convertimos en los directores, en los guionistas y en los actores, todo a la vez. Nuestra conciencia juega un papel activo en darle forma a la realidad. Y de repente, las habilidades de los chamanes ya no suenan a magia. Ahora encaja todo. La visión extraocular, la telepatía, la sanación, podrían ser manifestaciones de un campo neuronal súper entrenado, muy coherente, capaz de interactuar con el campo cuántico de formas mucho más potentes. Incluso la idea de una conciencia colectiva, el espíritu de una sociedad, empieza a tener sentido. Y lo mejor es que esto no es solo teoría. Greenberg creía que la conciencia se puede entrenar, como si fuera un músculo. Prácticas como la meditación, que calman la mente y unifican la actividad del cerebro, aumentan esa coherencia. Y eso, a su vez, podría permitirnos percibir la realidad de formas más amplias y, quién sabe, quizás incluso influir en ella. Y con esta pregunta terminamos. El trabajo de Jacobo Greenberg, cuya vida terminó con su misteriosa desaparición en 1994, nos deja un legado que es tan provocador como inspirador. Nos obliga a plantearnos la naturaleza de nuestra mente y el poder que quizás llevamos dentro. La respuesta a lo mejor está en cada persona.